chaqueta, mano, increíble. Ya le dije, pastor, yo me pongo esas chaquetas así con flores. Bueno. Yo le dije a la hora, no voy a hablar mucho porque la verdad no me siento bien de salud. Pero le dije, lo voy a dejar tranquilo porque yo le dije que el Espíritu de Dios obre poderosamente. Eso es lo que necesitamos. Sobre la presencia de los jóvenes, quieren esto y es algo que se necesita. Amén. Porque estuvimos en la vigilia, lástima por lo que no estuvieron, porque los que no estuvieron no saben de qué voy a hablar, porque es como algo así, respecto de lo que es la presencia. Porque muchas veces, como decía la hermana, a veces nosotros le pedimos cosas a Dios que no entendemos. Y hablando precisamente de eso, muchas veces nosotros pedimos como el coro aquel, hablando de que descienda hoy ese fuego sobre mí. Y es hablando del fuego, dice, el fuego de Dios descendió en el monte Sinaí, que caiga ese fuego hoy sobre mí. No, es un fuego, ese fuego nos mata. A veces pedimos cosas a Dios que nosotros no entendemos. Y por la gracia de Dios, porque Dios sabe que no entendemos, no nos los envía. Entonces, igual con respecto a la presencia, muchas veces nosotros tenemos como la presencia que hablamos con el pastor Constable, ¿verdad? La gente confunde la presencia de Dios con una experiencia. Y no es lo mismo la presencia que una experiencia. Y la gente tiene más fácil una experiencia que realmente conocer la presencia. Y la presencia de Dios, como decíamos en la vigilia, aquí, que ¿cuánto hace? 15, 20 días. Estamos hablando de la presencia un poco, que hablé de cómo la presencia, cuando la Biblia habla de presencia de Dios, la presencia de Dios es terrible, temible, destructible. Porque la presencia de Dios, si uno mira bíblicamente qué es presencia y qué ocurre ante su presencia, la Biblia enseña que a la presencia de Dios los cielos se derriten, los montes humean, se derriten, dice la palabra. Y dice la Biblia que ante la presencia o en su presencia hierven las aguas, y que en su presencia se encienden carbones. Y cuando uno mira en la Biblia acerca de los carbones que habla allí en el texto original, para hablar de qué carbones se encienden, está hablando de carbones celestiales. Pero ni siquiera los conocemos nosotros. ¿Qué tipo de carbones son esos? Que se encienden carbones. Humo salió de sus narices. Y como hablamos con el pastor Fausto, que él decía, encontramos unos antropomorfismos de Dios en la Biblia, que es un lenguaje humano que él utiliza para que nosotros entendamos, no que Dios tenga pies ni manos. ¿O sí? Porque dice la Biblia que Adán oyó la voz de Dios que se paseaba. ¿Cómo se pasea la voz de Dios? ¿La voz tiene pies? Se paseaba la voz de Dios y Adán tuvo miedo. Y tiene pie en la voz. Entonces vamos a encontrar precisamente que hablar de la presencia de Dios es hablar de algo que es altamente, digamos, destructible si se manifestase la presencia de Dios como tal, a tal punto que yo les decía que Moisés llega a hablar con Dios acerca de la presencia y Dios le dice, nadie me verá y quedará vivo. Y aquí lo que estábamos oyendo, ¿no? Y de cómo ante esa presencia de Dios lo que hace con Moisés es mostrarle un poco de su gloria. Y dice la palabra que Dios le dijo a Moisés, yo pasaré por enfrente tuyo y te ubicaré en el agujero de la peña. Y hay algo que Dios hace muy tremendo, y es que Dios coge a Moisés y lo ubica en un tamaño tal que lo introduce en un agujero de la peña. Y dice que Dios pone la mano sobre el agujero donde ha puesto a Moisés, y Dios pasa su resplandor por el frente del lugar donde está Moisés. Y Dios luego quita la mano y Moisés lo que ve es la espalda de Dios. La espalda, un antropomorfismo. Porque Dios es espíritu y un espíritu no tiene cuerpo. Un espíritu no tiene cuerpo. Entonces,
Vamos a mirar precisamente cómo la presencia como tal, hablar de la presencia como tal, es precisamente de entrar en un campo que mentalmente nosotros no abarcamos, no tenemos la capacidad para que nuestra mente nos dé las palabras, el léxico que podemos utilizar precisamente para hablar sobre esto es casi que imposible. Y yo les decía a los hermanos que presencia, cuando alguien puede hablar de la presencia de Dios, es hablar en un estado que el creyente está, y en una manifestación de la presencia de Dios, porque la manifestación de la presencia de la tierra se derrite, los cielos se derriten, se encienden carbones, y lo que dice ahora, no carbones terrenales, sino carbones celestiales. Entonces es de entrar en un estado precisamente donde el creyente puede decir, estoy en la presencia de Dios. Y hablar que alguien puede decir en la presencia de Dios, está hablando de un estado personal de él con Dios, porque el varón de Dios llega y le dice a alguien: ve y dile al rey, así ha dicho Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Por qué decía en cuya presencia estoy? Porque es un estado en el que él se encuentra dentro de lo que son los niveles espirituales. Está hablando precisamente que está en un estado espiritual que él llama, conoce, dice, en cuya presencia estoy. De Dios le dice, por ejemplo, a Moisés: mi presencia irá contigo. Pero búsquese en la Biblia a quién mandó Dios con Moisés: a un ángel. Dios envió a un ángel. Y les voy a decir algo, esto es como un misterio. Un ángel que Dios le dijo: cuídense bien, porque Él es celoso. Y ese ángel, y usted léase ahí, que dice que el ángel los podría destruir. Y entonces yo luego digo, cómo Israel se convierte en un pueblo idólatra y con tantos problemas, y el ángel no les hizo nada. ¿Qué problema tuvo el ángel? Dios les dice: cuídense del ángel que les envío, porque el ángel no perdonará, el ángel es celoso, el ángel es esto, aquello y lo otro. Y van a encontrar que el pueblo se desvía. ¿Y qué pasa? Que el ángel no les hizo nada. Les dejo el trompo en la uña para que lo excluyan. Porque Moisés dice: tu presencia, necesito que tu presencia vaya conmigo. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo, pero a través del ángel. ¿Qué pasó con ese ángel? ¿Ángel malo? ¿Quedó que el pueblo se pervirtiera? Escúchame lo que le voy a decir. Cuando se introduce a Jesús